Esta noche mi padre me dijo que mi prometido le cae mal. Debería preocuparme. Bienvenido y disfruta de la historia. La oscuridad de la noche envolvía la casa cuando Nadine entró por la puerta principal, exhausta después de un largo día de trabajo. Su padre, Sergio, estaba sentado en su sillón favorito con una cerveza en la mano y la mirada perdida en algún punto entre la televisión y sus pensamientos. Ella se dejó caer en el sofá junto a él, quitándose los zapatos, con un suspiro de alivio. No esperaba la conversación que estaba a punto de tener, una que sacudiría los cimientos de su futuro. «Hija, hay algo que he querido decirte desde hace tiempo», comenzó Sergio bajando el volumen del televisor. «Es sobre Octavio». Nadine sintió una ligera tensión en el estómago. Su prometido, Octavio Méndez, era un tema que rara vez surgía en conversaciones profundas con su padre. «¿Qué pasa con él, papá?», preguntó, intentando mantener un tono casual. Sergio dio un largo trago a su cerveza antes de responder, como si necesitara valor líquido para lo que estaba a punto de decir. «No sé cómo decirte esto, pero hay algo en él que no me termina de convencer. Me cae mal, Nadine. No es que sea mala persona, pero me parece que solo le importa el dinero y nunca se relaja. ¿Entiendes? Es demasiado estirado, poco divertido. A veces me pregunto si ustedes dos tienen algo en común». La confesión cayó como una piedra en el estómago de Nadine. Su boda estaba programada para el verano, apenas unos meses más adelante. Los preparativos estaban en marcha, las invitaciones a punto de enviarse. ¿Por qué su padre decidía compartir estas dudas ahora? «Papá, claro que tenemos cosas en común», respondió ella defendiendo automáticamente su relación. «Nos gusta viajar, compartimos muchos valores, tenemos planes similares para el futuro». Pero mientras hablaba, una parte de ella empezaba a cuestionarse si esas similitudes eran suficientes. Desde que conoció a Octavio hace 3 años, siempre había sido consciente de las diferencias entre él y su familia. Octavio provenía de una familia acomodada. Tenía un trabajo bien remunerado en una empresa financiera y planificaba meticulosamente cada aspecto de su vida. La familia de Nadine, en cambio, vivía el día a día. Organizaba fiestas espontáneas y aunque nunca les había faltado lo esencial, tampoco podían permitirse lujos. «¿Recuerdas cuando le pregunté qué iba a hacer para el cumpleaños de su padre?», continuó Sergio. «Me respondió que iban a mirar propiedades en la costa porque sus padres quieren construir una segunda casa allí y luego irían a surfear y a cenar». Como si eso fuera lo más normal del mundo, parecía que estaba presumiendo. «Papá, solo estaba diciendo la verdad, no estaba presumiendo», defendió Nadine, aunque una semilla de duda comenzaba a crecer en su interior. En su mente repasó todas las veces que Octavio había visitado su modesta casa familiar. Siempre educado, siempre correcto, pero nunca completamente relajado. ¿Era posible que hubiera un abismo cultural entre ellos que nunca podrían superar? Esa noche, mientras conducía de regreso a su apartamento, el eco de las palabras de su padre resonaba en su cabeza. Amaba a Octavio, de eso estaba segura. Pero ahora no podía evitar preguntarse si debía contarle sobre esta conversación o guardarla para sí misma. ¿Y si su padre tenía razón? ¿Y si estas diferencias, que ahora parecían pequeñas, se convertían en montañas insalvables con el paso de los años? La luz del semáforo cambió a verde, pero Nadine se quedó inmóvil por un momento, paralizada por el peso de la decisión que tenía que tomar. El apartamento estaba en silencio cuando Nadine finalmente llegó. Octavio aún no había regresado del trabajo, lo que le dio tiempo para reflexionar sobre la conversación con su padre. Se sirvió una copa de vino y se sentó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad de Monterrey que se extendían como un tapiz brillante bajo el cielo nocturno. Su teléfono vibró con un mensaje de Octavio.
Reunión tardía. Llegaré. En 1 hora. Te amo. Tan conciso y directo como siempre. Nadine sonrió levemente, pero luego frunció el ceño. Era esta precisamente la falta de espontaneidad a la que su padre se refería. Recordó cómo se habían conocido en aquella conferencia de marketing donde ella presentaba una campaña creativa para una empresa local y él representaba a nuevos posibles inversores. Octavio había quedado impresionado por su presentación, pero más que nada por su pasión y originalidad. Nunca había visto a alguien hablar sobre números y estrategias con tanto corazón, le había dicho después. Esos primeros meses fueron una vorágine de cenas elegantes, viajes sorpresa y conversaciones profundas hasta el amanecer. Octavio la escuchaba con genuino interés, valoraba sus opiniones y la trataba con un respeto que ninguna de sus relaciones anteriores le había mostrado. Pero con el tiempo, la rutina se había instalado. Las cenas ahora eran planificadas con días de antelación, los viajes cuidadosamente organizados hasta el último detalle, y las conversaciones, aunque todavía significativas, rara vez se extendían más allá de la medianoche. ¿Era eso madurez o simplemente la personalidad estructurada de Octavio? Y ella, con su amor por la improvisación y las sorpresas, era demasiado caótica para él a largo plazo. El sonido de la llave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Octavio entró aflojándose la corbata con un suspiro de cansancio. Sus ojos se iluminaron al verla y se acercó para besarla. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él dejando su maletín en el sofá, un gesto inusual que delataba su agotamiento. «Interesante», respondió Nadine, dudando si mencionar la conversación con su padre. «Estuve con papá un rato después del trabajo». «¿Cómo está Sergio?». Octavio se sirvió un vaso de agua, evitando el vino a pesar de que era viernes. «Por la noche». «Bien, ya sabes, igual que siempre», respondió ella, decidiendo en el último momento no revelar el verdadero contenido de la conversación. Mientras observaba a Octavio moverse por el apartamento con esa eficiencia que lo caracterizaba, preparándose para el día siguiente, incluso antes de haber terminado el actual, Nadine sintió una punzada de inquietud. ¿Realmente se conocían tan bien como creían? ¿O estaban enamorados de versiones idealizadas el uno del otro? Esa noche, acostada junto a Octavio que dormía profundamente, Nadine permaneció despierta, contemplando el techo. La boda se acercaba y, con ella, una vida entera compartiendo no solo alegrías y tristezas, sino también valores, costumbres y visiones del mundo. Por primera vez desde que aceptó el anillo de compromiso, se preguntó si estaban tomando la decisión correcta. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. El fin de semana llegó con un clima inusualmente cálido para mediados de primavera. Nadine despertó antes que Octavio y preparó café, llevándole una taza a la cama como solía hacer los sábados. Él sonrió adormilado, incorporándose contra las almohadas. «Tengo una idea», dijo ella impulsivamente. «¿Y si nos vamos a la playa hoy? Podríamos estar allí para el almuerzo, si salimos ahora mismo». Octavio parpadeó, claramente descolocado por la propuesta. «Pero, Nadine, tenemos la cita con el florista a las 11, y mañana debemos visitar a mis padres para ultimar los detalles del banquete». «Podemos reprogramar lo del florista», insistió ella. «Vamos, un día espontáneo tú y yo», como al principio. Vio la lucha interna reflejada en el rostro de Octavio, su deseo de complacerla frente a su necesidad de estructura y planificación. «No es tan sencillo», respondió finalmente. «El florista tiene la agenda completa por meses. Si cancelamos,
Ahora probablemente no conseguiremos otra cita antes de la boda. Nadine sintió una punzada de decepción, pero asintió comprensivamente. Era razonable lo que decía, por supuesto. Siempre lo era. Además, continuó él con tono conciliador, si quieres ir a la playa, podemos planificarlo para el próximo fin de semana. Reservaré un buen hotel, investigaré restaurantes. No es lo mismo, murmuró ella, pero sonrió para suavizar el impacto de sus palabras. No importa, tienes razón con lo del florista. Durante el desayuno, Nadine observó a Octavio revisar meticulosamente su agenda digital, confirmando cada compromiso del fin de semana. Era eficiente, responsable y previsible. Cualidades admirables, sin duda, pero tan diferentes a la espontaneidad y despreocupación con la que ella había crecido. La cita con el florista transcurrió sin contratiempos. Octavio había investigado previamente cada flor, su significado y disponibilidad según la temporada. Tenía un presupuesto detallado y opciones alternativas en caso de que alguna variedad no estuviera disponible para la fecha. Nadine se encontró admirando su meticulosidad, pero también sintiendo una extraña claustrofobia ante tanta planificación. Mientras regresaban al apartamento, decidió abordar indirectamente el tema que le preocupaba. Octavio, ¿qué opinas realmente de mi familia? Él la miró brevemente antes de volver su atención al tráfico. Son personas agradables. Tu madre siempre es muy acogedora, y tus hermanos son divertidos. ¿Y mi padre? Hubo una pausa casi imperceptible. Sergio es un hombre con opiniones fuertes, respeto eso. No era exactamente una respuesta negativa, pero tampoco rebosaba entusiasmo. Nadine sintió la necesidad de defender a su familia. Sé que somos muy diferentes a tus padres. No tenemos segundas residencias en la costa ni hacemos viajes al extranjero cada año, pero... ¿De qué hablas, Nadine?, interrumpió Octavio, genuinamente confundido. Nunca he comparado a nuestras familias de esa manera. Lo sé, respondió ella rápidamente. Es solo que a veces me pregunto si te sientes cómodo con ellos. Si no los encuentras demasiado, no sé, caóticos, desorganizados. Octavio aparcó frente al edificio y apagó el motor, girándose para mirarla directamente. Tu familia es parte de ti, Nadine. Los acepto y respeto por lo que son. ¿De dónde viene todo esto? Nadine dudó. Era el momento perfecto para mencionar la conversación con su padre, para abrir ese canal de comunicación. Pero el miedo a generar un conflicto irreparable entre su prometido y su familia la detuvo. De ningún lado en particular, mintió. Solo me aseguro de que estemos en la misma página antes de la boda. Octavio tomó su mano y la besó, él suavemente. Estamos construyendo nuestra propia familia ahora, con nuestras propias reglas y tradiciones. Eso es lo que importa. Sus palabras sonaban perfectas, razonables, amorosas. Entonces, ¿por qué sentía Nadine ese nudo en el estómago que no la dejaba tranquila? Esa tarde, mientras Octavio trabajaba en el estudio, Nadine llamó a su mejor amiga Valentina. Val, necesito tu consejo, susurró, aunque sabía que Octavio no podía oírla desde el otro extremo del apartamento. Mi padre me dijo anoche que Octavio no le cae bien. Dice que es demasiado estirado, demasiado centrado en el dinero. Bueno, no es exactamente una sorpresa, respondió Valentina con franqueza. Tu padre y Octavio son como el agua y el aceite. ¿Qué esperabas? Esperaba que después de 3 años al menos se toleraran, confesó Nadine. ¿Crees que mi padre tiene razón? ¿Octavio es demasiado diferente para mí? Hubo un momento de silencio reflexivo al otro lado de la línea. Mira, Nadine, no voy a mentirte. Octavio es estructurado, planificador y a veces un poco rígido. Tú eres espontánea, creativa y adaptable,
pero esas diferencias pueden complementarse si hay comunicación y respeto mutuo. ¿Y si no funcionan?, insistió Nadine. ¿Y si en 10 años nos odiamos porque él no puede relajarse y yo no puedo ser tan estructurada como él necesita? No puedes predecir el futuro, amiga. Nadie puede. La pregunta es, ¿lo amas? ¿Te hace feliz ahora? Nadine pensó en las pequeñas cosas. Cómo Octavio recordaba cada detalle que ella mencionaba casualmente, cómo la escuchaba atentamente cuando hablaba de sus proyectos creativos, aunque no los entendiera completamente, cómo la hacía sentir segura y valorada. «Sí, lo amo», respondió finalmente, «y generalmente soy feliz con él». ¿Generalmente? Val captó el matiz inmediatamente. Es que a veces siento que estoy perdiendo una parte de mí misma para encajar en su mundo tan estructurado. Y ahora, con los comentarios de mi padre, me pregunto si todos ven algo que yo no quiero ver. La conversación con Valentina no resolvió sus dudas, pero al menos le dio cierta claridad. Necesitaba hablar con Octavio antes de que estas preocupaciones echaran raíces más profundas en su mente. Esa noche, después de la cena, Nadine finalmente encontró el valor. «Octavio, hay algo que necesito decirte», comenzó, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Es sobre mi padre». El rostro de Octavio se tensó visiblemente. ¿Lo sabía? Había percibido la animosidad de Sergio todo este tiempo y simplemente había elegido no mencionarlo. ¿Qué verdades saldrían a la luz si continuaba por este camino? El sol de domingo se filtraba por las cortinas cuando Nadine despertó, sintiendo un peso en el pecho que no tenía nada que ver con el físico. La conversación de la noche anterior con Octavio había sido intensa, reveladora, y ahora se preguntaba si había hecho lo correcto al compartir las preocupaciones de su padre. Octavio no estaba en la cama. Lo encontró en la cocina, preparando el desayuno en silencio, su espalda rígida delatando la tensión que aún sentía. «Buenos días», aventuró Nadine, acercándose cautelosamente. «Buenos días», respondió él, sin voltearse. «El café está listo». Nadine se sirvió una taza, observando el perfil serio de su prometido. La noche anterior, cuando finalmente le contó sobre los comentarios de su padre, Octavio se había quedado en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, con voz controlada, había expresado su decepción, no tanto por la opinión de Sergio, sino porque Nadine hubiera dudado de contárselo. «¿Qué vamos a hacer hoy?», preguntó ella, intentando normalizar la situación. «Teníamos planes para visitar a tus padres, ¿verdad?». Octavio colocó los huevos revueltos en 2 platos y finalmente la miró. «Pensaba que tal vez querrías pasar el día con tu familia», respondió con una neutralidad que ocultaba su verdadero sentir, «ya que parece importante para ti ahora». «Octavio, no hagas esto», pidió Nadine, sintiendo cómo la frustración crecía dentro de ella. «Te conté lo que dijo mi padre, porque no quiero secretos entre nosotros, no para crear un conflicto». «No hay conflicto», respondió él sentándose a la mesa. «Solo estoy procesando que el padre de mi futura esposa piensa que soy un estirado obsesionado con el dinero y que aparentemente tú consideras que podría tener razón». «Yo nunca dije eso», protestó Nadine. «No directamente», concedió Octavio. «Pero el hecho de que hayas dudado durante días antes de contármelo, que hayas cuestionado nuestra compatibilidad basándote en sus comentarios, eso dice mucho». Nadine tenía razón, y eso era lo más doloroso. Las palabras de su padre habían plantado una semilla de duda que ahora florecía en forma de conflicto real. Un conflicto que podría haberse evitado si hubiera confiado más en su propio juicio y menos en las percepciones externas. «Te amo, Octavio», dijo finalmente, extendiendo su mano sobre la mesa.
y quiero casarme contigo. Las opiniones de mi padre son suyas, no mías. Octavio miró su mano extendida durante un largo momento antes de tomarla. También te amo, Nadine, pero me preocupa que estas diferencias que tu padre señala sean reales. Somos diferentes, es verdad, siempre lo hemos sido. La pregunta es si esas diferencias son complementarias o irreconciliables. Era exactamente lo que ella misma se había preguntado, y escucharlo de labios de Octavio le provocó un escalofrío. Decidieron posponer la visita a los padres de Octavio. En su lugar, pasaron el día en casa, teniendo la conversación honesta que probablemente deberían haber tenido mucho antes. Hablaron de sus diferencias, la estructura versus la espontaneidad, la planificación frente a la improvisación, las distintas formas en que habían sido criados y cómo eso había moldeado sus expectativas sobre la vida. No quiero que cambies. Por mí, Nadine, dijo Octavio en un momento de particular vulnerabilidad. Lo que me enamoró de ti fue tu espíritu libre, tu capacidad para ver posibilidades donde yo solo veo obstáculos. Y yo admiro tu estabilidad, tu capacidad para crear orden en el caos, respondió ella, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No quiero que seas diferente, solo quiero que encontremos un punto medio donde ambos podamos ser auténticos. La tarde se convirtió en noche mientras continuaban conversando, desentrañando años de suposiciones no expresadas y expectativas no cumplidas. Era doloroso, pero necesario, como drenar una herida que lleva demasiado tiempo, infectada. Para cuando se fueron a dormir, no habían resuelto todas sus diferencias, pero al menos las habían reconocido abiertamente. Era un comienzo, pensó Nadine mientras se acurrucaba junto a Octavio, sintiendo su respiración acompasada contra su cabello. Sin embargo, mientras el sueño la reclamaba, no pudo evitar preguntarse si el reconocimiento sería suficiente. ¿Podrían realmente construir un puente sobre el abismo que separaba sus mundos? ¿O estaban simplemente postergando un desenlace inevitable? El lunes por la mañana llegó con la cruda realidad de que la vida continuaba, a pesar de las crisis personales. Nadine tenía una presentación importante en la agencia de publicidad donde trabajaba, y Octavio una reunión con clientes internacionales. No había tiempo para seguir desentrañando los problemas de su relación. Mientras se preparaban en 1200, silencio, moviéndose por el apartamento en una coreografía familiar pero ahora tensa, Nadine se sorprendió pensando en cómo sería la vida sin Octavio. La idea le provocó un dolor físico en el pecho. A pesar de sus diferencias, no podía imaginar un futuro donde él no estuviera presente. «Te llamaré durante el almuerzo», dijo Octavio mientras se ponía el saco. «¿Quieres que nos encontremos para comer juntos?» Era un gesto de reconciliación, un intento de normalidad que Nadine agradeció profundamente. «Me encantaría», respondió con una sonrisa genuina. «Hay un nuevo lugar cerca de mi oficina que quiero probar». Octavio sonrió levemente. «Entonces, es una cita». Se besaron brevemente antes de partir, y aunque el beso sabía a rutina y comodidad más que a pasión, Nadine sintió un renovado aprecio por la estabilidad que Octavio aportaba a su vida. El día transcurrió en un borrón de reuniones, presentaciones y llamadas. Para cuando llegó la hora del almuerzo, Nadine estaba exhausta pero expectante. Sin embargo, al revisar su teléfono, encontró un mensaje de Octavio. «Lo siento, reunión se extendió. No podré almorzar contigo hoy. Te compensaré. Te amo». La decepción fue inmediata y más intensa de lo que habría esperado. Era comprensible, por supuesto. Los compromisos laborales, a veces, interferían con los planes personales. Pero en ese momento, después del fin de semana emocionalmente agotador que habían tenido, el mensaje parecía sintomático de algo más profundo. «No hay problema. Te veo en casa.
También te amo, respondió, intentando no sonar tan desanimada como se sentía. Valentina, que trabajaba en el mismo edificio, la encontró mirando tristemente su teléfono en el ascensor. ¿Quieres compañía para almorzar?, ofreció después de escuchar la situación. Puedo ser un sustituto bastante malo de tu novio estirado, pero al menos pago mi parte de la cuenta. Nadine no pudo evitar reír ante el comentario. No está tan estirado, defendió, aunque con menos convicción de la que habría tenido una semana atrás. Solo es estructurado. Si tú lo dices, respondió Valentina con escepticismo mientras salían a la calle. ¿Qué pasó con la conversación que tuvieron? ¿Le contaste lo que dijo tu padre? Mientras caminaban hacia el restaurante y durante el almuerzo, Nadine relató los eventos del fin de semana. Valentina escuchó atentamente, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas perspicaces o comentarios mordaces. ¿Y entonces?, preguntó finalmente. ¿Siguen comprometidos? ¿La boda sigue en pie? Era la pregunta del millón, la que Nadine había estado evitando formular incluso para sí misma. Supongo que sí, respondió dubitativamente. No hablamos específicamente de cancelar nada, pero tampoco reafirmaron el compromiso, señaló Valentina. No, no exactamente. Valentina tomó un sorbo de su agua y miró directamente a su amiga. Nadine, voy a preguntarte algo y quiero que seas brutalmente honesta, al menos contigo misma. Si pudieras construir al hombre perfecto para ti, ¿se parecería más a Octavio o a alguien completamente diferente? La pregunta golpeó a Nadine con una fuerza inesperada. Nunca se había permitido considerarlo de esa manera. Siempre había aceptado a Octavio tal como era, con sus virtudes y defectos. No existe el hombre perfecto, Val, evadió. Por supuesto que no. Pero existe el hombre perfecto para ti, la persona con la que puedes ser completamente tú misma, con la que compartes suficientes valores fundamentales como para construir una vida juntos, pero con las diferencias suficientes para mantener las cosas interesantes. Nadine pensó en Octavio. Su inteligencia, su lealtad, su capacidad para hacerla sentir segura. Pero también pensó en las pequeñas frustraciones, en los momentos en que su rigidez chocaba con su espontaneidad, en las veces que había reprimido un impulso por miedo a desestabilizar la cuidadosa estructura que él había construido a su alrededor. No lo sé, Val, confesó finalmente. Realmente no lo sé. La respuesta, o la falta de ella, la persiguió durante el resto del día. Para cuando regresó al apartamento esa noche, había alcanzado una resolución. Necesitaba hablar con su padre. Si los comentarios de Sergio habían sido el catalizador de esta crisis, tal vez él podría ayudar a resolverla. Dejó una nota para Octavio, quien aún no había regresado, y condujo hasta la casa de sus padres. ¿Qué revelaría esta conversación con su padre? Y estaría preparada para escuchar la verdad, cualquiera que fuera. El camino hacia la casa de sus padres fue un torbellino de pensamientos contradictorios. Nadine recordó la primera vez que llevó a Octavio a cenar con su familia, hace casi 3 años. Su madre, Carmen, lo había recibido con el habitual afecto desbordante, abrazándolo como si lo conociera de toda la vida. Sus hermanos, Pablo y Diego, lo habían sometido a un interrogatorio medio en broma sobre sus intenciones con su hermana. Y su padre, Sergio, había sido cordial pero reservado, observando a Octavio con una mezcla de curiosidad y cautela. Aquella noche había sido caótica, como todas las reuniones familiares en casa de los Gutiérrez. La cena se retrasó porque Carmen decidió de último minuto cambiar el menú. Los hermanos discutieron acaloradamente sobre política. Sergio contó anécdotas embarazosas de la infancia de Nadine. Y Octavio, siempre correcto, había mantenido una sonrisa educada toda la noche,
aunque Nadine notó cómo su pierna derecha no dejaba de moverse nerviosamente bajo la mesa, un tic que solo aparecía cuando estaba profundamente incómodo. Al llegar a la casa familiar, encontró a su padre en el jardín trasero, regando las plantas con esa dedicación meticulosa que contradecía su aparente despreocupación por la vida. Era una de las muchas paradojas de Sergio Gutiérrez, caótico en casi todo, pero sorprendentemente metódico en sus pasiones. «Papá», llamó Nadine, cerrando la puerta del jardín tras ella. Sergio se volvió, sorprendido, pero visiblemente complacido de verla. «Hija, no te esperaba hoy. ¿Todo bien?» Nadine se acercó y abrazó a su padre, inhalando el familiar aroma a tierra y loción de afeitar que siempre asociaba con seguridad y hogar. «Necesitaba hablar contigo», dijo, separándose para mirarlo a los ojos. «Sobre Octavio». El rostro de Sergio se tensó ligeramente, pero asintió. «Vamos a sentarnos entonces». Se acomodaron en las viejas sillas de jardín que Sergio se negaba a reemplazar a pesar de las protestas de Carmen. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. «Papá, lo que me dijiste el otro día sobre Octavio me ha estado dando vueltas en la cabeza». Sergio suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello canoso. «Quizás no debí decir nada, hija. No quería causarte preocupaciones a estas alturas». «No, hiciste bien», aseguró Nadine. «Necesito saber lo que piensas, pero también necesito entender por qué. ¿Qué es exactamente lo que te molesta de él?» Sergio reflexionó un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No es que me moleste, exactamente. Es más bien una preocupación. Octavio es un buen hombre, responsable, trabajador, respetuoso. Cualquier padre estaría orgulloso de tener un yerno así. Pero me preocupa que no te haga reír, Nadine», confesó Sergio con una sinceridad conmovedora. «Desde que eras pequeña, siempre has sido luz y alegría. Impulsiva, apasionada, con una creatividad que desbordaba por todas partes, y cuando estás con él, es como si esa luz se atenuara un poco». Las palabras golpearon a Nadine como una revelación. No era sobre el dinero, o la clase social, o los planes de vida. Era algo mucho más fundamental. «No es que él te apague intencionalmente», continuó Sergio, «pero su forma de ser es tan controlada, tan medida, y tú siempre has sido lo contrario. Me preocupa que con el tiempo te vayas adaptando tanto a su estilo de vida que pierdas esa chispa que te hace ser tú». Nadine sintió que las palabras de su padre cristalizaban algo que ella misma había sentido, pero no había podido expresar. «Papá, ¿crees que somos demasiado diferentes, que no funcionará a largo plazo?» Sergio tomó su mano, apretándola suavemente. «El amor no es solo sobre semejanzas, hija. Tu madre y yo somos diferentes en muchas cosas, y llevamos 30 años juntos. La cuestión no es si son diferentes, sino si esas diferencias los enriquecen mutuamente o los alejan. ¿Y qué crees tú? Creo que solo tú puedes responder eso», dijo Sergio con una sonrisa triste. «Yo solo veo fragmentos de su relación. Tú la vives cada día». Nadine reflexionó sobre las palabras de su padre mientras contemplaba el jardín que había sido el escenario de tantos momentos felices de su infancia. Aquí había aprendido a montar en bicicleta, había construido casas del árbol con sus hermanos, había llorado sus primeras decepciones amorosas. «Te contaré algo que nunca le he dicho a nadie», continuó Sergio, interrumpiendo sus pensamientos. «Cuando conocí a tu madre, mis padres tampoco estaban convencidos. Pensaban que era demasiado soñadora, que no tenía los pies en la tierra. Mi padre me dijo casi exactamente lo mismo que yo te dije sobre Octavio,
que me preocupaba verme arrastrado por sus fantasías, por su carácter impulsivo. Nadine miró a su padre con sorpresa. Nunca había escuchado esta historia. ¿Y qué pasó? Pasó que tenían razón en parte, rió Sergio. Carmen me arrastró a aventuras que jamás habría emprendido por mí mismo. Me sacó de mi zona de confort más veces de las que puedo contar, y gracias a eso he tenido una vida infinitamente más rica de lo que habría tenido sin ella. Entonces, ¿por qué te preocupa que Octavio haga lo contrario conmigo? Porque no estoy seguro de que él valore esa parte tuya como yo valoraba la impulsividad de tu madre, respondió Sergio con honestidad. Para que una relación entre personas diferentes funcione, cada uno debe admirar genuinamente lo que el otro aporta, incluso cuando les resulte incómodo o difícil de entender. Era una perspectiva que Nadine no había considerado. ¿Admiraba Octavio realmente su espontaneidad, su caos creativo? ¿O simplemente lo toleraba, esperando que con el tiempo ella se volviera más parecida a él? ¿Cómo puedo saberlo, papá?, preguntó, sintiéndose repentinamente como una niña pequeña buscando respuestas en la sabiduría paternal. Pregúntale, respondió Sergio simplemente. No sobre si te ama o si quiere casarse contigo. Pregúntale qué es lo que más admira de ti, lo que nunca querría que cambiaras, aunque eso signifique que siempre habrá un poco de caos en su vida ordenada. La conversación con su padre había sido reveladora, pero también intensamente emotiva. Cuando Nadine finalmente regresó al apartamento, se sentía agotada, pero extrañamente en paz. Tenía claridad sobre lo que necesitaba preguntar a Octavio, aunque no sabía qué respondería él o cómo reaccionaría ella a esa respuesta. El apartamento estaba a oscuras cuando entró. Encendió las luces del pasillo y vio el maletín de Octavio junto a la puerta, lo que indicaba que ya había llegado. Lo encontró en la terraza, contemplando las luces de la ciudad con una copa de vino en la mano, algo inusual para un lunes por la noche. «Hola», saludó ella suavemente, acercándose. Octavio se volvió, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. «Me preguntaba dónde estabas», dijo, ofreciéndole su copa. Nadine tomó un sorbo antes de responder. «Fui a hablar con mi padre». La expresión de Octavio se tensó visiblemente. «¿Sobre mí?» «Sobre nosotros», corrigió ella. «Sobre nuestras diferencias y si pueden funcionar a largo plazo». Hubo un momento de silencio tenso mientras Octavio procesaba esta información. «¿Y qué conclusión sacaste?», preguntó finalmente, su voz cuidadosamente neutra. Nadine respiró profundamente. «Ninguna todavía. Pero tengo una pregunta que hacerte y necesito que seas completamente honesto». Octavio asintió, preparándose visiblemente para lo que fuera a venir. «¿Qué es lo que más admiras de mí?», preguntó Nadine. «No lo que amas, sino lo que admiras. Y específicamente, ¿admiras mi forma de ser espontánea y a veces caótica? ¿O es algo que simplemente toleras, esperando que eventualmente cambie?» La pregunta pareció tomar a Octavio completamente por sorpresa. Se quedó mirándola como si de repente hubiera empezado a hablar en un idioma extranjero. «Esa es una pregunta muy específica», comentó finalmente. «Lo sé, pero es importante». Octavio dejó su copa en la mesa de la terraza y tomó las manos de Nadine entre las suyas. «Lo que más admiro de ti es tu capacidad para ver posibilidades donde los demás solo vemos problemas», dijo con una sinceridad que la conmovió. «Tu creatividad no es caótica, Nadine. Es brillante. Me asombra constantemente». Nadine sintió una oleada de emoción ante sus palabras, pero necesitaba más. «¿Pero no te frustra? ¿No desearías a veces que fuera más como tú, más organizada, más previsible?» Octavio sonrió levemente. «A veces sí», admitió,
De la misma manera que sé que a veces te frustra mi rigidez, pero no querría que fueras como yo. Si ambos fuéramos iguales, ¿qué aportaríamos el uno al otro? Era exactamente lo que necesitaba escuchar, pero Nadine aún tenía dudas. Entonces, ¿por qué pareces tan incómodo con mi familia? Ellos son como yo, pero multiplicado por 10. La sonrisa de Octavio se desvaneció un poco. Tu familia es maravillosa, Nadine, pero me siento juzgado cuando estoy con ellos, especialmente por tu padre, como si constantemente estuviera fallando en alguna prueba invisible. Juzgado, repitió Nadine sorprendida. ¿Por qué te sentirías así? Tu padre me mira como si yo fuera una especie de robot sin emociones, explicó Octavio, como si mi manera de ser fuera artificial o falsa de alguna manera. Y eso duele, porque contigo soy más auténtico que con cualquier otra persona. En mi vida, las piezas comenzaban a encajar. No era solo que su padre tuviera reservas sobre Octavio. Octavio también sentía esa tensión y respondía a ella retrayéndose más, lo que a su vez confirmaba las sospechas de Sergio en un ciclo autoperpetuante de malentendidos. Mi padre piensa que eres demasiado rígido, confesó Nadine, que tu forma de ser podría apagar mi espontaneidad con el tiempo. Octavio asintió lentamente. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Era la pregunta del millón, la que había estado evitando desde que comenzó esta crisis. Nadine consideró cuidadosamente su respuesta. Pienso que nuestras diferencias pueden ser nuestra mayor fortaleza o nuestra mayor debilidad, dijo finalmente. Depende de cómo las manejemos. Si yo puedo valorar tu estructura sin sentirme atrapada por ella, y tú puedes valorar mi espontaneidad sin sentirte desestabilizado, entonces podemos construir algo hermoso juntos. Octavio la miró intensamente, como si estuviera viendo algo nuevo en ella. Esa es la respuesta más sabia que he escuchado en toda esta situación, dijo con admiración genuina en su voz. Y es exactamente por eso que quiero casarme contigo, Nadine Gutiérrez, porque ves cosas que yo no veo y me ayudas a ser mejor de lo que sería por mí mismo. En ese momento, Nadine sintió que algo cambiaba entre ellos. No era una resolución completa de sus diferencias, pero sí un reconocimiento honesto de ellas y un compromiso de trabajar juntos. Por primera vez desde la conversación con su padre, sintió que quizás, solo quizás, podrían lograrlo. ¿Has experimentado alguna vez una situación donde las diferencias con tu pareja parecían insuperables? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Las siguientes semanas transcurrieron con una nueva conciencia en la relación de Nadine y Octavio. Ambos hacían esfuerzos visibles por encontrar un equilibrio, él siendo más flexible con los planes de fin de semana, ella siendo más considerada con su necesidad de estructura. Un sábado por la mañana, mientras desayunaban tranquilamente, Octavio dejó su periódico a un lado. Sí, todavía prefería el papel a las noticias digitales, y miró a Nadine con expresión decidida. He estado pensando, comenzó, un inicio que siempre ponía a Nadine en alerta. Creo que deberíamos invitar a tus padres a cenar con los míos. La propuesta era sorprendente. Hasta ahora habían mantenido a sus familias separadas, como si habitaran universos paralelos que no debían intersectarse. ¿Estás seguro?, preguntó cautelosamente. Nuestros padres son muy diferentes. Precisamente por eso, respondió Octavio. Si nosotros estamos intentando encontrar un equilibrio entre nuestras diferencias, quizás es hora de que nuestras familias hagan lo mismo. Después de todo, pronto seremos una sola familia. La lógica era impecable, típicamente Octavio, pero Nadine no podía evitar imaginar el desastre potencial. Su padre, Sergio,
con sus opiniones contundentes y su despreocupación por las convenciones sociales, frente a los padres de Octavio, Renata y Germán Méndez, siempre correctos, siempre medidos, siempre conscientes de las apariencias. Podría ser un poco incómodo, aventuró, o podría ser revelador, contrarrestó Octavio. Mira, si vamos a construir una vida juntos, nuestras familias van a interactuar eventualmente. ¿No es mejor que lo hagan ahora, en un ambiente controlado, que en medio de nuestra boda? De nuevo la lógica era irrefutable. Nadine asintió lentamente. De acuerdo, pero ¿dónde? ¿En casa de tus padres? ¿En la mía? ¿En un restaurante? En ninguno de esos lugares, respondió Octavio con una sonrisa enigmática. Tengo una idea mejor. La idea mejor resultó ser algo completamente inesperado. Un día de campo en el Parque Fundidora, el gran espacio verde que había sido reconvertido de una antigua zona industrial. Octavio había planeado todo, pero con un nivel de flexibilidad que sorprendió a Nadine. Habría comida, juegos al aire libre y, sobre todo, espacio para que todos pudieran interactuar naturalmente. ¿Dan un día de campo?, repitió Nadine, incrédula. ¿Tú? ¿El hombre que odia comer sin una mesa y sillas adecuadas? Octavio se encogió de hombros, sonriendo tímidamente. Estoy intentando salir de mi zona de confort. Además, pensé que un entorno neutral y relajado podría ayudar a que todos se sintieran más cómodos. Era un gesto tan significativo que Nadine sintió un nudo en la garganta. Octavio realmente estaba esforzándose, no solo por complacerla, sino por construir un puente real entre sus mundos. El domingo del gran encuentro llegó con un clima perfecto. Cielo despejado, una suave brisa y la temperatura ideal para estar al aire libre. Nadine y Octavio llegaron temprano para preparar todo, extendiendo mantas en el césped, organizando la comida y las bebidas y colocando algunos juegos de mesa y actividades al aire libre. Los primeros en llegar fueron los padres de Octavio. Renata Méndez, elegante incluso en su atuendo casual, miró alrededor con una sonrisa educada que no ocultaba completamente su desconcierto ante la situación. Germán, siempre más adaptable que su esposa, parecía genuinamente entusiasmado con la idea del picnic. «Es refrescante hacer algo diferente», comentó, abrazando a Nadine afectuosamente. «Gracias por organizar esto, querida». En realidad, fue idea de Octavio, aclaró Nadine, observando cómo su novio parecía genuinamente complacido por el cumplido a su creatividad, algo que normalmente no se asociaba con él. La familia de Nadine llegó 20 minutos después, ruidosa y enérgica como siempre. Su madre, Carmen, traía recipientes adicionales con comida por si acaso. Sus hermanos Pablo y Diego llegaron con un frisbee y un balón de fútbol, y su padre, Sergio, cargaba una nevera portátil que Nadine sospechaba contenía más cerveza que cualquier otra cosa. Las presentaciones iniciales fueron tan incómodas como Nadine había temido. Su madre abrazó efusivamente a los padres de Octavio, quienes respondieron con una rigidez educada que hizo que Nadine quisiera que la tierra se la tragara. Sus hermanos saludaron con demasiada informalidad, y Sergio estrechó manos con una firmeza excesiva mientras evaluaba abiertamente a los Méndez. «Así que ustedes son los que criaron a nuestro futuro yerno», comentó con esa franqueza que tanto amaba y temía Nadine. «Hicieron un buen trabajo. Es un muchacho serio, pero bueno». Renata Méndez parpadeó, claramente desconcertada por el comentario directo, mientras Germán sonreía tensamente. «Gracias», respondió Renata finalmente. «Octavio siempre ha sido muy responsable. Estamos muy orgullosos de él». Nadine intercambió una mirada preocupada con Octavio. El comienzo no auguraba nada bueno. Sin embargo, para su sorpresa, fue Octavio quien tomó la iniciativa para romper el hielo. «¿Qué les parece si comemos algo primero?»,
sugirió, guiando a todos hacia las mantas donde habían dispuesto la comida. Y luego, tal vez podamos jugar a algo. He traído dominó, cartas, y veo que Pablo y Diego han traído un frisbee. La mención de juegos pareció destensar ligeramente el ambiente. La comida, esa gran reconciliadora universal, ayudó aún más. Carmen había preparado sus famosas enchiladas, que incluso la refinada Renata tuvo que admitir estaban deliciosas. Los hermanos de Nadine entretuvieron a todos con anécdotas de su infancia, algunas de las cuales hicieron que Germán riera abiertamente, un sonido que Nadine raramente había escuchado. Pero fue durante el juego de dominó cuando ocurrió algo verdaderamente sorprendente. Resultó que Sergio, con toda su apariencia despreocupada, era un estratega formidable. Y Renata, quien inicialmente había expresado dudas sobre jugar en el suelo, resultó ser igualmente competitiva. «Ah, veo tu estrategia, Sergio», exclamó Renata con una sonrisa astuta mientras bloqueaba una jugada particularmente inteligente. «Eres mejor en esto de lo que aparentas. Y usted es más despiadada de lo que parece, Renata», respondió Sergio con una carcajada. Fue un momento de conexión genuina que dejó a Nadine y Octavio mirándose con asombro. Quizás sus mundos no eran tan irreconciliables después de todo. A medida que avanzaba la tarde, las barreras iniciales fueron cayendo gradualmente. Germán y Carmen descubrieron un interés compartido por la jardinería. Los hermanos de Nadine convencieron a Renata de quitarse los zapatos y sentir el césped bajo sus pies, algo que confesó no haber hecho en años. Y Sergio y Germán, para sorpresa de todos, se enfrascaron en una profunda conversación sobre política local, descubriendo que a pesar de sus diferentes estilos de vida, compartían muchas opiniones fundamentales. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, Nadine se encontró sentada un poco apartada, observando a las dos familias interactuar con una mezcla de asombro y gratitud. Octavio se acercó y se sentó a su lado, entrelazando sus dedos con los de ella. «Parece que tu padre no me odia después de todo», comentó con una sonrisa. «Y parece que tu madre no es tan rígida como pensaba», respondió Nadine. Ambos rieron suavemente, conscientes de lo absurdas que habían sido algunas de sus preocupaciones. Sus familias eran diferentes, sí, pero esas diferencias no eran necesariamente barreras. Podían ser puentes, oportunidades para aprender y crecer. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», dijo Octavio después de un momento. «Creo que nuestros padres son reflejos de nosotros. Mi madre es como yo, estructurada, formal, un poco rígida en ocasiones. Y tu padre es como tú, espontáneo, directo, apasionado». Nadine nunca lo había visto de esa manera, pero tenía razón. Y si Renata y Sergio podían encontrar puntos en común y disfrutar de la compañía del otro, ¿no era eso una prueba viviente de que Octavio y ella también podían hacer que sus diferencias funcionaran? «Te amo», dijo simplemente, apoyando su cabeza en el hombro de Octavio. «Y yo a ti», respondió él besando su frente, «con toda tu espontaneidad y caos incluidos». Mientras observaban a sus familias compartiendo risas y conversaciones bajo el cielo crepuscular, Nadine sintió una profunda certeza. Las dudas no habían desaparecido completamente, las diferencias seguían ahí, pero ahora veía con claridad que esas diferencias podían ser su fortaleza, no su debilidad. Podían complementarse, equilibrarse, enriquecerse mutuamente. El camino no sería siempre fácil, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos, aprendiendo el uno del otro, creciendo juntos sin perder sus esencias individuales. En ese momento, el sí quiero que pronunciaría en unos meses adquirió un significado más profundo. No era solo una promesa de amor, sino un compromiso con el equilibrio, la paciencia y la aceptación mutua.
un reconocimiento de que las diferencias, cuando se manejan con amor y respeto, pueden ser el fundamento de una relación extraordinaria. Otra cena familiar se acercaba, esta vez en casa de los padres de Octavio. Después del exitoso día de campo, ambas familias habían comenzado a interactuar con más frecuencia, descubriendo puntos en común que nadie habría imaginado. Sin embargo, Nadine no podía evitar sentirse nerviosa. La mansión de los Méndez en San Pedro era imponente y las cenas allí solían ser eventos formales, con cubiertos específicos para cada plato y conversaciones cuidadosamente medidas. Octavio notó su inquietud mientras se arreglaba frente al espejo, luchando con un par de aretes que se negaban a cooperar. «Estás hermosa», dijo, acercándose para ayudarla. «Y todo saldrá bien». «Tu madre contrató un chef para esta noche, Octavio», respondió Nadine. «Mi familia come pizza directamente de la caja. ¿Realmente crees que saldrá bien?» Octavio sonrió, asegurando el arete en su lugar con dedos sorprendentemente ágiles. «Mi madre contrató un chef porque quiere impresionar a tus padres, no para hacerlos sentir inferiores. Está haciendo un esfuerzo, a su manera». Era cierto. Desde el picnic, Renata había mostrado un genuino interés por conocer mejor a la familia de Nadine. Incluso había llamado a Carmen para pedirle la receta de sus enchiladas, un gesto que había dejado a la madre de Nadine tan sorprendida como halagada. «Supongo que tienes razón», concedió Nadine. «Es solo que son mundos tan diferentes». «Mundos que se están acercando», señaló Octavio. «¿No es eso lo que hacemos nosotros todos los días? Acercar nuestros mundos». Nadine lo miró con renovada admiración. En las últimas semanas, Octavio había demostrado una flexibilidad y una comprensión que contradecían completamente la imagen del estirado obsesionado con el dinero que su padre había pintado inicialmente. Sí, seguía siendo estructurado y planificador, pero también estaba haciendo un esfuerzo consciente por abrazar el lado más espontáneo de la vida. La cena, para sorpresa de Nadine, transcurrió con una calidez inesperada. Renata había suavizado la formalidad habitual, optando por un servicio más relajado. Germán abrió vinos excepcionales y compartió historias de sus primeros años de matrimonio, revelando un lado juguetón que Nadine nunca había visto. Carmen aportó un postre casero que todos alabaron, y Sergio, milagrosamente, mantuvo sus opiniones más controvertidas para sí mismo. Lo más revelador, sin embargo, ocurrió después de la cena, cuando Germán invitó a Sergio a su estudio para mostrarle su colección de tequilas añejos. Nadine y Octavio intercambiaron miradas de pánico momentáneo. Sergio, con acceso ilimitado, alcohol de alta calidad, podía ser una receta para el desastre, pero decidieron confiar en el proceso que ellos mismos habían iniciado. Mientras las madres conversaban en la terraza y los hermanos de Nadine exploraban la impresionante sala de cine de los Méndez, la pareja se encontró sola por un momento en la elegante cocina. «¿Ves?», dijo Octavio, abrazándola por detrás, mientras ella miraba a través de la ventana el jardín perfectamente cuidado. Mundos diferentes, pero no incompatibles. Nadine se recostó contra él, sintiendo una profunda gratitud por el hombre que había elegido como compañero de vida. Un hombre que, a pesar de su aparente rigidez, tenía la sabiduría para ver más allá de las diferencias superficiales y la fortaleza para trabajar en lo que realmente importaba. «Sabes, mi padre tenía razón en algo», comentó pensativamente. «Somos muy diferentes, pero se equivocó al pensar que eso era un problema. Es nuestra mayor fortaleza». Octavio la giró suavemente para mirarla a los ojos. «¿Estás segura de que quieres hacer esto? ¿Casarte conmigo? Porque aún estamos a
Tiempo de reconsiderarlo si tienes dudas. La pregunta hecha con tal sinceridad y vulnerabilidad tocó profundamente a Nadine. Este era el verdadero Octavio, no el hombre aparentemente frío y calculador que su padre había percibido inicialmente, sino alguien lo suficientemente valiente como para cuestionar su propia felicidad por el bienestar de la persona que amaba. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», respondió, y lo decía de corazón. «Nuestras diferencias no me asustan, Octavio, me emocionan, porque significan que siempre tendremos algo nuevo que aprender el uno del otro, siempre tendremos formas de crecer juntos». El alivio en el rostro de Octavio fue evidente, y Nadine se dio cuenta de que él también había estado lidiando con sus propias dudas y miedos. No era el único que había crecido durante esta crisis. Ambos habían madurado, tanto individualmente como pareja. Cuando regresaron a su apartamento esa noche, después de una despedida sorprendentemente emotiva entre las familias, Nadine sintió una paz que no había experimentado en semanas. Las dudas sembradas por la conversación con su padre no habían sido en vano. Habían sido el catalizador de un proceso necesario de cuestionamiento y crecimiento. Mientras se preparaban para dormir, Octavio la sorprendió con una propuesta inesperada. «He estado pensando», comenzó, con ese tono que Nadine había aprendido a reconocer como el preludio a algo importante. «¿Qué te parecería si tomáramos 2 semanas libres después de la boda, sin planes específicos, y simplemente improvisáramos?» Nadine lo miró con asombro. Octavio, el rey de los itinerarios detallados y las reservas anticipadas, sugiriendo un viaje sin planificar. «¿Me hablas en serio?», preguntó, incapaz de ocultar su entusiasmo. «¿Nada de hoteles reservados con meses de antelación? ¿Nada de excursiones programadas hora por hora?» Octavio asintió, con una expresión que mezclaba determinación y un ligero terror ante lo desconocido. «Completamente en serio. Podemos decidir el destino y luego ver qué pasa. Ir donde nos lleve el viento, como dirías tú». Era un regalo, comprendió Nadine. Un regalo profundamente significativo, porque implicaba que Octavio estaba dispuesto a abrazar la incertidumbre que tanto temía, solo para compartir con ella la alegría de la espontaneidad. «Te amo, Octavio Méndez», dijo, abrazándolo con fiereza. «Y acepto tu propuesta de luna de miel improvisada». Esa noche, mientras se dormía en brazos de su prometido, Nadine reflexionó sobre el extraño camino que habían recorrido desde aquella conversación con su padre. Lo que había comenzado como una crisis se había transformado en una oportunidad para el crecimiento, la comprensión y la reafirmación de su amor. Las diferencias seguían ahí, por supuesto. Octavio siempre sería más estructurado de lo que ella consideraba necesario, y ella siempre sería más impulsiva de lo que él encontraba cómodo. Pero ahora veían esas diferencias no como obstáculos a superar, sino como complementos que enriquecían su relación. ¿Te ha pasado alguna vez que lo que parecía un obstáculo en tu relación resultó ser una bendición disfrazada? Comparte tu experiencia en los comentarios. Las semanas previas a la boda transcurrieron en un torbellino de preparativos finales, pruebas de vestuario, confirmaciones con proveedores y todos esos detalles que hacen que una boda sea tanto un sueño como un desafío logístico. Para sorpresa de Nadine, fue ella quien se encontró a veces abrumada por la cantidad de decisiones pendientes, mientras que Octavio mantenía una calma sorprendente. «¿Desde cuándo eres tú el relajado en esta relación?», le preguntó una noche después de un pequeño ataque de pánico, porque la florista había sugerido un cambio de último minuto en el arreglo central. Octavio sonrió, masajeando suavemente sus hombros tensos. «No estoy relajado, estoy enfocado en lo importante.
Y lo importante no es si las flores son exactamente como las imaginamos, sino que en una semana estaremos casados. Era un cambio, sutil pero significativo en su perspectiva. Octavio, quien solía obsesionarse con los detalles, había encontrado una forma de priorizar lo esencial sobre lo accesorio. Y Nadine, normalmente despreocupada por los pequeños detalles, estaba aprendiendo el valor de cierta estructura en momentos de caos potencial. La semana de la boda trajo consigo no solo los nervios habituales, sino también un acontecimiento inesperado: la llegada de la abuela de Nadine desde Veracruz. Doña Concepción, a sus vigorosos 85 años, era una fuerza de la naturaleza, llena de opiniones contundentes y sabiduría de la vieja escuela. Sergio, siempre el hijo devoto, insistió en que su madre se quedara en casa familiar, pero la abuela tenía otros planes. «Quiero conocer bien a ese novio tuyo», le dijo a Nadine durante una visita. «Tu padre dice que es demasiado estirado para ti, pero yo quiero juzgar por mí misma». Nadine sintió una oleada de pánico. Si su padre había encontrado a Octavio demasiado rígido, ¿qué pensaría su abuela, quien consideraba que cualquier cosa posterior a 1980 era sospechosamente moderna? «Abuela, Octavio es maravilloso», defendió preemptivamente. «Es diferente a nosotros, sí, pero eso es bueno, me equilibra». Doña Concepción la miró con esos ojos astutos que parecían ver directamente a través de cualquier pretensión. «A tu abuelo, que Dios lo tenga en su gloria, también lo consideraban demasiado serio para mí», continuó doña Concepción con una sonrisa nostálgica dibujándose en su rostro surcado por arrugas. «Yo era la chica alegre del pueblo, siempre cantando, siempre bailando, y él era el contador, siempre con sus libros y sus números. Mi padre estaba convencido de que me marchitaría a su lado». Nadine miró a su abuela con sorpresa. Nunca había escuchado esta historia. «¿Y qué pasó?» «52 años de matrimonio pasaron», respondió la anciana con una risa suave. «Años en los que él aprendió a bailar, aunque nunca lo hizo bien, y yo aprendí a valorar el orden y la previsión, aunque nunca fui tan disciplinada como él hubiera querido. Nos complementamos, niña, y cuando murió, me dejó no solo recuerdos, sino también una vida organizada que me ha permitido mantener mi independencia hasta hoy». Las palabras de su abuela resonaron profundamente en Nadine. Era otra confirmación, desde una perspectiva que abarcaba décadas, de lo que ella y Octavio estaban descubriendo por sí mismos: que las diferencias, manejadas con amor y respeto, podían ser una fuente de fortaleza en lugar de división. La visita de Octavio a doña Concepción fue un evento por sí mismo. Llegó con un ramo de flores tradicionales y una caja de los dulces típicos que Nadine le había mencionado que su abuela adoraba. Nadine observó con una mezcla de asombro y orgullo cómo su prometido se sentaba pacientemente a escuchar las interminables historias de la anciana, haciéndole preguntas pertinentes y mostrando un interés genuino en sus experiencias. Para el final de la tarde, doña Concepción había adoptado oficialmente a Octavio como su nieto formal, como ella lo expresó, y le había dado su bendición para el matrimonio con una solemnidad que hizo que todos en la habitación se emocionaran. «Cuídala bien», le dijo, sosteniendo las manos de Octavio entre las suyas, sorprendentemente fuertes para su edad. «Es como yo, necesita espacio para volar, pero también necesita un lugar seguro donde aterrizar. Lo haré, doña Concepción», prometió Octavio con una seriedad que dejaba claro que entendía el peso de sus palabras. «Y ella me cuidará a mí también, dándome alas cuando mi naturaleza me mantiene demasiado anclado». El día de la boda amaneció luminoso y claro, como si el universo mismo quisiera bendecir la unión.
La ceremonia se celebraría en un jardín histórico en el centro de Monterrey, un compromiso perfecto entre la apreciación de Octavio por la arquitectura clásica y el amor de Nadine por los espacios abiertos y naturales. En la habitación del hotel donde se preparaba con su madre y sus amigas, Nadine se sentía extrañamente serena. Los nervios estaban ahí, por supuesto, pero eran superados por una certeza profunda de que estaba tomando la decisión correcta. «Estás radiante», comentó Carmen, ajustando el velo con manos ligeramente temblorosas. «Nunca te había visto tan hermosa». «Es porque estoy feliz, mamá», respondió Nadine, apretando la mano de su madre. «Realmente feliz». Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Era Sergio, impecablemente vestido en un traje que claramente le resultaba incómodo, pero que llevaba con dignidad por el bien de su hija. «¿Puedo hablar un momento a solas con la novia?», pidió, con una sonrisa nerviosa. Cuando todos se retiraron, Sergio se acercó a su hija, mirándola, con una mezcla de orgullo y melancolía. «Te pareces tanto a tu madre el día de nuestra boda», comentó, ajustando innecesariamente la flor en su solapa. Tenía esa misma luz en los ojos. «Papá, sobre lo que dijiste de Octavio», comenzó Nadine, pero Sergio la interrumpió. Con un gesto. «Estaba equivocado», admitió, con esa franqueza que lo caracterizaba. O quizás no completamente equivocado, pero tampoco tenía razón. Octavio es diferente, sí, pero es un buen hombre. Y lo más importante, te ama de verdad. Lo he visto en cómo te mira, en cómo te escucha, en cómo ha hecho un esfuerzo genuino por entender a nuestra familia caótica». Nadine sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, emocionada por la validación que venía del hombre cuya opinión siempre había valorado profundamente. «Gracias, papá. Significa mucho para mí escucharte decir eso». Sergio carraspeó, visiblemente emocionado también. «Solo recuerda que el matrimonio es un trabajo constante», dijo, recuperando su tono de consejo paternal. «Tu madre y yo no siempre lo hicimos bien y hubo momentos difíciles. Pero lo que nos mantuvo unidos fue la decisión de elegir nuestro amor cada día, incluso cuando no era fácil. Lo recordaré», prometió Nadine, abrazando a su padre con fuerza. «Y gracias por tus dudas, papá. Nos ayudaron a ambos a crecer». La ceremonia fue exactamente como Nadine había soñado. Íntima, a pesar del considerable número de invitados, emotiva sin ser excesivamente sentimental, y con ese toque personal que reflejaba tanto su esencia como la de Octavio. Los votos, que ambos habían escrito, capturaban perfectamente el camino que habían recorrido, desde el reconocimiento de sus diferencias hasta la promesa de utilizarlas como fortalezas en su vida compartida. Durante la recepción, mientras observaba a Octavio bailar torpemente con su abuela, quien le daba instrucciones enérgicas que él seguía con entusiasmo a pesar de su evidente falta de ritmo, Nadine se encontró reflexionando sobre lo lejos que habían llegado desde aquella conversación con su padre. Lo que inicialmente había parecido una crisis potencial, se había transformado en una oportunidad para un entendimiento más profundo, no solo entre ellos como pareja, sino también entre sus familias. En un momento de la noche, Nadine se encontró momentáneamente sola en un rincón tranquilo del jardín, contemplando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo crepuscular. Sintió una presencia a su lado y supo instintivamente que era Octavio, quien se había desprendido de su grupo de amigos para buscarla. «¿Todo bien, señora Méndez?», preguntó con una sonrisa ofreciéndole una copa de champán. «Todo perfecto, señor Méndez», respondió ella, aceptando la copa y brindando suavemente con él. «Solo estaba pensando en lo afortunados que somos, por nuestras familias, por nuestros amigos, por este día perfecto», inquirió Octavio.
Por todo eso, sí, asintió Nadine. Pero sobre todo porque casi lo arruinamos, ¿sabes? Casi dejamos que el miedo a nuestras diferencias nos separara. Y en lugar de eso, encontramos la manera de convertirlas en nuestra mayor fortaleza. Octavio la miró con esa intensidad que siempre hacía que su corazón se acelerara a pesar de los años juntos. No fue fácil, admitió, y probablemente no siempre será fácil en el futuro. Habrá días en que mi necesidad de estructura chocará con tu espontaneidad, y días en que tu impulso por la aventura se enfrentará con mi deseo de seguridad. Pero ahora sabemos que es normal, que es parte de lo que nos hace ser nosotros. Y sabemos que podemos hablarlo, añadió Nadine, que no tenemos que pretender ser algo que no somos para complacer al otro. Exactamente. Octavio sonrió tomando su mano. Creo que eso es lo que llaman madurez emocional, o algo así. Nadine rió, sintiendo una oleada de amor por este hombre que se había mostrado dispuesto a crecer junto a ella, a cuestionar sus propias limitaciones, a abrazar el caos de vez en cuando. «Ven», dijo tirando suavemente de su mano. «Volvamos a la fiesta. Creo que mi padre está a punto de hacer un brindis, y conociendo a Sergio, podría ser épico o desastroso. No me lo perdería por nada del mundo». Octavio la siguió de vuelta a la recepción, donde efectivamente Sergio estaba golpeando una copa con una cucharilla para llamar la atención de los invitados. Su discurso resultó ser sorprendentemente conmovedor, hablando no solo de su amor por Nadine, sino también de su creciente respeto por Octavio, a quien públicamente dio la bienvenida a la familia, a pesar de su inexplicable preferencia por la planificación sobre la improvisación. Más tarde, mientras bailaban su primer baile como marido y mujer, Nadine se perdió en los ojos de Octavio, sintiendo una profunda gratitud por el camino que habían recorrido. Las palabras de su padre, que en su momento habían parecido una bomba a punto de destruir su felicidad, habían sido en realidad la chispa que encendió una conversación necesaria, un cuestionamiento valioso que había fortalecido los cimientos de su relación. «Te amo, Octavio Méndez», susurró, apoyando su frente contra la de él mientras se movían al ritmo de la música. «Con toda tu estructura y tu planificación y tu seriedad». «Y yo te amo, Nadine Méndez», respondió él, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Con todo tu caos y tu espontaneidad y tu pasión». En ese momento, rodeados por sus seres queridos y bailando bajo un cielo estrellado, Nadine supo que habían encontrado ese equilibrio perfecto que toda relación busca, el reconocimiento y la celebración de sus diferencias individuales dentro de la unidad de su amor compartido. Y mientras la noche avanzaba, llena de risas, bailes, conversaciones y momentos de tranquila intimidad, Nadine no pudo evitar pensar que quizás, después de todo, su padre le había hecho el regalo más valioso que podía hacerle: la oportunidad de cuestionar, de evaluar, de confirmar con absoluta certeza que la elección que había hecho era la correcta. No porque Octavio fuera perfecto o porque ella lo fuera, sino porque juntos, con sus virtudes y defectos complementarios, formaban un equipo capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera presentarles. La luna de miel, tal como Octavio había prometido, fue una aventura sin itinerario fijo. Comenzaron en Barcelona porque era uno de los destinos que ambos siempre habían querido visitar. Pero a partir de ahí, cada día fue una sorpresa. A veces era Nadine quien sugería un cambio impulsivo de planes. ¿Y si tomamos ese tren a Sevilla ahora mismo? Otras veces era Octavio quien proponía una estructura. Encontré este recorrido arquitectónico para mañana que creo que te encantará.
Lo maravilloso, descubrieron ambos, era la libertad que sentían para ser auténticamente ellos mismos, sabiendo que el otro no solo toleraba, sino que valoraba su perspectiva única. Un año después de aquella conversación fatídica con su padre, Nadine se encontró cenando con sus padres en el patio trasero de la casa familiar. Octavio había tenido que quedarse en la oficina para terminar un proyecto importante. Y ella había aprovechado para pasar tiempo a solas con Sergio y Carmen. Entonces, preguntó Sergio mientras servía más vino. ¿Tenía razón o no? ¿Sobre qué, papá?, inquirió Nadine, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Sobre Octavio siendo demasiado estirado para ti, respondió con una sonrisa pícara. Ha pasado un año desde que te advertí. ¿Me equivoqué? Nadine miró a su padre, apreciando su franqueza, pero también la genuina preocupación que siempre había motivado sus acciones. Te equivocaste y acertaste al mismo tiempo, respondió finalmente. Octavio y yo somos diferentes, tal como dijiste, pero esas diferencias no nos separan, nos fortalecen. Él me ha enseñado el valor de la planificación, de pensar a largo plazo. Y creo que yo le he enseñado a disfrutar más del momento presente, a ser un poco más flexible. Sergio asintió, visiblemente complacido con la respuesta. Es lo que tu abuela Concepción siempre dice. En el matrimonio, no buscas a alguien igual a ti, sino a alguien que te complemente. Sabia mujer tu madre, comentó Carmen uniéndose a la conversación. Y me alegra ver que ustedes dos han encontrado ese equilibrio. No siempre es fácil, admitió Nadine. Hay días en que sus rutinas me vuelven loca y estoy segura de que hay días en que mi caos lo desespera. Pero hablamos de ello, encontramos compromisos y sobre todo nos respetamos tal como somos. El teléfono de Nadine vibró con un mensaje de Octavio. Reunión terminada. Paso por ti a casa de tus padres. Tengo una sorpresa. Claro, te espero, respondió ella, sintiendo esa familiar calidez en el pecho que siempre acompañaba la anticipación de ver a su esposo, incluso después de un año de matrimonio. Cuando Octavio llegó, media hora más tarde, no venía solo. Traía consigo entradas para un concierto improvisado de una banda local que sabía que Nadine adoraba, que tocaría esa misma noche en un bar del centro. Pensé que podríamos ser espontáneos esta noche, explicó con una sonrisa mientras saludaba a sus suegros. Si no están demasiado cansados, claro. Nadine miró a Octavio con renovado amor y admiración. Este hombre, que una vez había planificado cada minuto de sus días con precisión militar, ahora la sorprendía con planes de último minuto porque sabía cuánto significaba para ella. Nunca estoy demasiado cansada para la música en vivo, respondió tomando su mano. ¿Te unes, papá? Sergio miró a la joven pareja con visible orgullo. No, ustedes vayan y diviértanse. Carmen y yo somos demasiado viejos para los conciertos nocturnos. Habla por ti, protestó Carmen, pero con una sonrisa que sugería que estaba perfectamente contenta de quedarse en casa. Mientras se despedían, Nadine notó la mirada significativa que su padre dirigía a Octavio, una mirada que contenía aprobación, respeto y quizás incluso un toque de arrepentimiento por haber dudado de él inicialmente. En el auto, camino al concierto, Nadine tomó la mano de Octavio sobre la palanca de cambios. «¿Sabes? Mi padre acaba de preguntarme si tenía razón sobre ti», comentó casualmente. Octavio la miró brevemente antes de volver su atención a la carretera. «¿Y qué le dijiste?» «Que tenía razón en que somos diferentes, pero se equivocaba en pensar que eso era un problema». Octavio sonrió, apretando suavemente su mano. «Somos un buen equipo, ¿verdad?» «El mejor», confirmó Nadine, sintiendo una profunda gratitud por todas las circunstancias, incluso las difíciles, que los habían llevado a este momento de comprensión y amor mutuo.
Esa noche, mientras bailaban al ritmo de la música en vivo, Nadine observó a su esposo dejarse llevar por el momento, sin preocuparse por la hora o por los planes para el día siguiente. Y supo, con una certeza que emanaba de lo más profundo de su ser, que habían encontrado ese equilibrio precioso que solo se consigue cuando dos personas diferentes eligen, día tras día, crecer juntas sin perder su esencia individual. Las dudas de su padre habían sido un regalo inesperado, la chispa que había encendido un proceso de cuestionamiento, comunicación y crecimiento. Y por eso, mientras se perdía en los ojos de Octavio, bajo las luces parpadeantes del bar, Nadine sentía una gratitud inmensa hacia Sergio y su incómoda pero necesaria honestidad. A veces, reflexionó, las mejores cosas en la vida vienen disfrazadas de problemas, y a veces las voces que nos hacen dudar son precisamente las que necesitamos escuchar para confirmar que estamos exactamente donde debemos estar. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.